Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Acá con mi esposita, cada día mejor, gracias a Dios. Estamos con nuestras preguntas y respuestas, ¿no? Es interesante ver dentro de las preguntas que recibimos interés genuino, ¿no? De poder conocer las cosas de Dios. Buenas preguntas, la verdad, buenas preguntas. Sobre todo que conocemos a algunas de las personas que envían sus preguntas, entendemos un poco el contexto en el cual se hace la pregunta y podemos darnos cuenta que es un interés genuino de querer entender un poco las circunstancias en las que viven y poder vencer, digamos, en su vida diaria respecto a estas preguntas. El día de hoy quiero leer literalmente la pregunta, cómo fue hecha, para que podamos nosotros entender por qué vamos a desarrollar este nuevo tema. Y esta pregunta tiene que ver con la voluntad de Dios. Oh, la voluntad de Dios es todo un tema. O sea, podríamos hablar todo el año de la voluntad de Dios y nos faltaría tiempo. Pero la pregunta literalmente fue así. ¿Por qué a veces cuando oramos, a pesar de saber que pedimos algo que es voluntad de Dios, darnos o cambiarnos, no sé, algo que es voluntad de Dios, pasa el tiempo y no tenemos o no obtenemos lo que pedimos? Esa es la pregunta que hemos recibido y de verdad que con esta pregunta tenemos para desarrollar algo interesante, porque estamos hablando de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, o sea, no simplemente es algo on y off. La voluntad de Dios es algo mucho más amplio que eso. Y por eso es que vamos a desdoblar esta pregunta en algunas partes y le hemos cambiado la forma de la pregunta para simplemente motivos didácticos y motivos de transmisión y de publicación, para que sea más legible, más fácil de entender. Y la pregunta la hemos puesto así, que es la que sale en como pregunta en este post. ¿Por qué no recibimos si pedimos de acuerdo a su voluntad? ¿Por qué no recibimos si pedimos de acuerdo a su voluntad? Entonces, el tema de hoy es la definición de la voluntad de Dios. Queremos definir primero qué es la voluntad de Dios, porque si tú dices yo he pedido según su voluntad, pero no sabes qué es la voluntad de Dios, entonces, No sabes. ¿qué has pedido en primer lugar? En segundo lugar, y más triste todavía, ¿qué vas a recibir? ¿No? Entonces, primero tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? Para después hacernos la pregunta, ¿cómo saber si algo es la voluntad de Dios? ¿No? Y para mí la voluntad de Dios es algo muy simple, la verdad. La voluntad de Dios simplemente yo lo traslado a un papá, a una mamá con sus hijos, ¿no? La voluntad de Dios es el deseo que tiene esa persona para con sus hijos. El deseo que tiene Dios para con nosotros, su pueblo. Eso es todo. No es un misterio. Quizás a veces nos cuesta entender su voluntad, pero en sí misma la voluntad de Dios, por definición, simplemente es esto, es el deseo que tiene Dios para sus hijos, para ti, para mí, para ti. Y de hecho voy a leer Jeremías 29:11, porque es nuestro versículo que yo creo que define cómo es que esta voluntad de Dios es expresada. Dice, porque yo sé, Jeremías 29:11, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, esta es un poco la definición de cuál es el deseo. Cuando Dios piensa en nosotros, cuando Dios desea para nosotros, Él piensa pensamientos de paz y no de mal, ¿no? Pensamientos buenos, ¿no? Entonces, para cerrar mi parte, yo quisiera solamente decir que hemos encontrado muchas veces en el pueblo de Dios que la gente no cree al 100% que Dios tiene buenos deseos. Y esa es una gran, no podemos hablar de eso porque nos demoraríamos mucho más, la verdad, pero ese es uno de los grandes logros que puedes tener tú como hijo de Dios. Creer de corazón que Dios tiene buenos planes. Que cuando Dios piensa en ti, piensa bien. Que Dios quiere algo bueno para ti. Si eso no te lo crees en tu mente y en tu corazón, todo lo demás te va a costar. Va a ser un caminar muy doloroso. Entonces, nuestro primer clamor es, Señor, o sea, hazme creer, hazme entender que tú tienes buenos planes para mí. Tener la certeza, ¿no? Sí, sí, porque la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Perfecta. Ahora, no significa
que nosotros la aceptemos como tal. Por eso decía, creer, Claro. decías, ¿no? Creer que lo que Dios tiene para ti es mejor que tus planes y tu voluntad, ya es un avance y te puede abrir camino para que de verdad Dios pueda hacer contigo lo que Él desea. Así Porque es. en este camino el renunciar a nuestra propia voluntad es toda una lucha, ¿no? Entonces, pero tenemos que creer que lo que Él tiene para nosotros es muy bueno, es agradable y es perfecto, que nosotros no sabemos, pero Dios como nuestro Padre sí sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo perfecto para nosotros. Y yo pienso que también, dado que Dios tiene buenos planes, su voluntad es buena, agradable y perfecta, yo pienso que Dios la va desplegando, la va desarrollando paso a paso, ¿no? De alguna forma que las cosas que nos van sucediendo son una forma parcial de poder llevar a cabo finalmente la obra perfecta que es la voluntad de Dios realizada. Entonces lo que nos sucede en el camino son simplemente pasos. De hecho, Pablo lo definió de una forma, ya conocemos el versículo que dice, todo obra para bien. ¿No? Yo siempre he predicado eso, todos los que me conocen saben que siempre después de eso digo que no todo es bonito, pero todo sí obra para bien, ¿no? Yo lo creo firmemente. Esta pandemia va a obrar para bien. Este aislamiento, yo no lo entiendo siempre, pero hay enfermedades que obran para bien. Hemos venido hablando toda la semana pasada y antepasada sobre los desiertos. Y hay desiertos que nos llevan a una gloria. Hay desiertos que nos llevan a una victoria. Entonces todo obra para bien, ¿no? No me voy a desviar por ese lado, pero el hecho es que hablamos de la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que Dios comunica esa voluntad? Bueno, con su palabra. O sea, no hay otra, quizás forma, ¿no? A través de una transmisión, ¿no? Y en esa transmisión, a través de la palabra de Dios, esa palabra puede ser transmitida de varias formas, ¿no, Jessica? Sí. La primera, ¿no? Es la palabra de Dios escrita. Y a veces no negociable. Pues. Sí. Entonces lo escrito es la base, ¿no? A todo, porque es el Antiguo y Nuevo Testamento, es nuestro testamento. Es lo que Él nos ha dejado como herencia. Es para que nosotros conozcamos lo que verdad a Él le agrada y no le agrada. Así es. Es todo ¿no? Es un testamento para que tú puedas enriquecerte con esto, beneficiarte con eso. Pero cuando no la conocemos, entonces no hay manera cómo poder gozar o cómo poder entrar en los planes de Dios de manera efectiva, ¿no? Entonces, también Dios nos transmite su voluntad a través de una prédica, ¿no? De enseñanzas, ¿sí? También nos puede transmitir su voluntad a través de una inspiración personal, esa voz interior que viene del Espíritu Santo, que nos puede hablar y transmitir su voluntad. A través de sueños, visiones. Sueños, visiones, a través de circunstancias también. ¿No? Las cosas, ¿no? Que Dios nos ha hablado a través de circunstancias, ¿no? También es muy importante hablar de la oración, ¿no? O sea, Dios nos muestra su voluntad también a través de la oración. Cuando estamos pasando tiempo con Él en oración, tenemos el cielo abierto para poder recibir de Él, ¿no? También, y lo más, ¿no? Consejeros también, ¿por qué no? O sea, Dios nos pone también en nuestro camino consejeros para poder consultar, ¿no? Y ellos que han avanzado un poco más en la fe que nosotros nos pueden transmitir la voluntad de Dios, ¿no? De manera de consejo. Y lo que es top, creo yo, es el poder oír su voz audible, ¿no? La voz de Dios audible. Entonces, de muchas maneras Dios nos puede transmitir su voluntad. Y queremos ¿no? hacerlo, ¿no? Que podamos tener todas estas opciones y no ignorando muchas. Y también el tema de interpretarlo, ¿no? O sea, a veces no interpretamos bien la voluntad de Dios por causa de nuestra niñez espiritual, por causa de nuestra ignorancia también, porque muchos hijos de Dios tienen la palabra, pero ni siquiera la leen. Entonces,
eso es una grave falta, diría yo, porque la Biblia bien clara nos dice, bienaventurado el que lee las palabras de esa profecía. Entonces, si es que no hay lectura, si no te puedes empapar, ¿no?, de lo escrito, entonces tampoco podrás tener el beneficio de otras maneras que Dios te puede hablar, ¿no? Pero bueno, ya obteniendo la mente de Cristo, siendo renovada nuestra mente, nos da mucho más chance, ¿no?, de poder oírlo. Así es, y me estaba acordando cuando hablabas del testamento, Antiguo Testamento, porque definitivamente de todas las formas que Dios nos puede hablar, aquella que es irreemplazable y gravitante, central, es la palabra escrita, ¿no? Que es el testamento. Y me estaba acordando, no sé, se me ocurrió que en el idioma inglés, cuando una persona fallece y deja un testamento, la palabra es will, que quiere decir voluntad. No es la palabra testamento, es will. Entonces vamos a leer la voluntad, el will que dejó mi padre, dejó mi abuelo, ¿no? Entonces, o sea, hay una voluntad expresa ya en la palabra de Dios. Y todas las demás tienen que girar en torno a eso. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Así que lo bueno de estas preguntas es que podemos desarrollarlas y al responder la pregunta desarrollamos todo un tema. Yo sé que quizás las personas que hacen las preguntas quisieran una respuesta inmediata, pero ¿cómo te puedo responder? ¿Cómo les puedo responder algo tan profundo sin antes dar las pautas de todo? Y aún dando las pautas de todo, muchas veces a nosotros nos pasa que oramos por algo que sabemos que es su voluntad, pero aún así no llega, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando esto, estamos definiendo la voluntad de Dios. Dijiste algo importante, y es que no solamente Dios tiene buenos planes, sino que sus planes son mejores que los nuestros. Esta es la otra cosa, que si lo entendiéramos y lo aceptáramos, sería más fácil para nosotros recibir la voluntad de Dios. Porque a veces Dios hace su voluntad, pero como no es la nuestra, pensamos que Dios no hizo la voluntad, no hizo su voluntad. Y es otro error, ¿no? Y el problema es que a veces nosotros queremos que nuestra voluntad se haga. No renunciamos a nuestra voluntad, Dios quiere hacer su voluntad y dos voluntades luchan y no puede haber una voluntad que se lleve a cabo porque hay dos voluntades luchando. Tiene que haber una rendición de una, ¿no? Por eso es que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, ¿no? De hecho, Jesús, cuando ora en el huerto de Getsemaní, dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Entonces, para terminar, para la pregunta que hemos visto inicial, ¿no?, ¿por qué no recibimos y pedimos de acuerdo a su voluntad? Tenemos que entender que es imprescindible definir qué es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios, cuál es la palabra de Dios, porque si no la sabemos, nuestro error va a ser tremendo, ¿no? Así que vamos a dejarlo ahí. ¿Tienes algo más para añadir ahí, amor? Bueno, solo que va a haber lucha entre lo que tú deseas y lo que Dios desea. Eso definitivamente. Pero uno de ellos tiene que bajar y es nuestra voluntad. Porque lo que Él tiene es muy bueno para nosotros, perfecto para nosotros. Pero alguien tiene que rendirse y no es Dios, sino somos nosotros. Amén. No se olviden nuestro correo para preguntas. Pueden hacer sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes a preguntas@nuevasfuerzas.org. preguntas@nuevasfuerzas.org. También estamos leyendo el otro correo, que es el preguntasnf@gmail, pero queremos enfocarnos en el institucional, que es el de la iglesia. Que el Señor los bendiga. Dios mediante, estamos entonces juntándonos mañana. Amén.